Buenos días, Ecomundo, ojalá, 4RD, lunes 3 de octubre. Wall Street cerró en verde el pasado viernes y el balance del mes resultó positivo, impulsado por un buen desempeño del banco alemán Deutsche Bank, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se incrementó 0,91% hasta 18.308,15. El Standard & Poor's 500 se incrementó 0,80% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó 0,81%. El petróleo de Texas, de referencia norteamericano, se incrementó 0,86% y cerró en $48,24 el barril, un avance mensual acumulado de 7,9%, 41 centavos de dólar en relación a la sesión anterior, y es el mayor precio desde el 19 de agosto pasado. Por otro lado, el petróleo del Brent, de referencia de Europa, se redujo 0,36% y cerró en $49,06 el barril, con una disminución de 18 centavos de dólar, tras el repunte del 7,11% entre miércoles y jueves, luego de la reunión de la OPEP. La recuperación de los precios ha generado un incremento en las plataformas petrolíferas de esquisto que trabajan en Estados Unidos. Según datos de la firma privada Baker Hughes, esta semana fueron 7 incrementos y ya van por 425. Recordemos que el nivel todavía está por debajo de las 614 plataformas petrolíferas que existían en Estados Unidos en esta fecha, pero ha habido un notable incremento en los últimos 2 meses a medida que los precios han estado mejorando, como vamos a ver más adelante. Los contratos de gasolina se incrementaron unos centavos hasta llegar a $1,49 el galón. Los contratos de gas natural se redujeron 0,05 centavos de dólar hasta $2,91 por cada 1.000 pies cúbicos. El oro retrocedió hasta $1.321,8 la onza, y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro, avanzaron a 1,65%, mientras el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,1240. La producción de la OPEP alcanzó cifras récord por un alza de bombeo en Irak y Libia. La producción de la OPEP alcanzó probablemente su nivel más alto en la historia reciente en septiembre, ya que Irak incrementó sus exportaciones en el norte y Libia reabrió algunas de sus principales terminales. El alza se produjo pese a la reducción del bombeo del mayor productor mundial de Arabia Saudita. Justo es reconocer que en agosto, sin embargo, tuvo topes máximos. El suministro de la OPEP se incrementó en 70.000 barriles por día, hasta 33,6 millones de barriles de petróleo diario en septiembre, desde una cifra revisada de 33,53 millones de barriles diarios en agosto, según un sondeo basado en datos de envíos e información de fuentes del sector. El incremento del bombeo podría unirse al escepticismo sobre la capacidad de la OPEP para fijar un nuevo objetivo de producción de entre 32,5 millones y 33 millones de barriles de petróleo diarios, tarea que los ministros aplazaron hasta la próxima reunión del grupo el próximo 30 de noviembre en Viena. El crudo se había encaminado a los $50 el barril, pero cotizaba cerca de los $49 el pasado viernes. De acuerdo a algunos analistas, el recorte de producción de la OPEP no aliviaría en el corto y hasta mediados del 2017 el desequilibrio del crudo. Y estos analistas señalaron que los recortes propuestos no son lo suficientemente grandes ni se ejecutarán lo suficientemente rápido como para abordar el exceso de suministro mundial, y es que la decisión de la OPEP de recortar
la producción podría haber llegado tarde. Después de producir a plena capacidad durante los últimos 2 años, el organismo considera un plan para reducir la producción en hasta 700.000 barriles este año. No obstante, numerosos analistas destacan que los recortes propuestos no son lo suficientemente grandes ni se ejecutaron lo suficientemente rápido como para abordar el exceso de suministro mundial que ha deprimido los precios. Muchos analistas pronosticaron antes de comenzar el año que la oferta y la demanda de petróleo alcanzaría un equilibrio para fin de este año 2016. Ahora, incluso tomando en cuenta el consenso que alcanzó la OPEP la semana pasada, la mayoría estima que el equilibrio se logrará recién a mediados del próximo año 2017 o incluso más tarde. Los inventarios globales de petróleo rondan sus máximos. Ya la organización le ha salido competencia de los productores de esquisto de los Estados Unidos, que pueden elevar rápidamente su producción cuando suben los precios, como hemos estado planteando en Ecomundo. De acuerdo a analistas, las empresas de perforación de Estados Unidos, que son ágiles y veloces, le han quitado parte del poder a la OPEP. Y es que ahora existe mucho más petróleo que no es de la OPEP. Los precios se han recuperado después de la reunión en Argelia y estos se han incrementado un 30% después de caer por debajo de los $30 el barril a inicios de año. Recordemos que llegaron a unos $27 el barril, su menor nivel en los últimos 13 años. Todavía no existe claridad sobre qué países disminuirán su producción y cuáles cifras se utilizarán como referentes. No hay que olvidar que los integrantes de la OPEP tienen un historial de no cumplir con las cuotas de producción acordadas, como hemos venido destacando. Aunque la OPEP ratifique y logre que sus miembros se ciñan al acuerdo, muchos expertos dicen que los recortes tendrán un impacto limitado en la corrección del exceso global de suministro. La sobreproducción refleja en parte el cambio en los papeles que desempeñan los productores estadounidenses y la OPEP, en el que las empresas de esquisto han obtenido una mayor proporción del mercado y más influencia sobre los precios globales. Y es que la OPEP no controla la producción marginal y por ende no tiene control duradero sobre los precios. Los países que no integran la organización representan actualmente el 58% de la producción mundial de petróleo, que en el segundo trimestre ascendió a 95,9 millones de barriles diarios. Una situación muy diferente a la existente en los 80 y parte de los 90. Los recortes propuestos por la OPEP reducirían el exceso de suministro global solamente si no fueran compensados por alzas de la producción de los países que no son miembros de la organización. Incluso si los recortes logran equilibrar la producción de crudo con el consumo, los inventarios en todo el mundo seguirán siendo altos. En julio, el periodo más reciente, del cual hay datos disponibles, la existencia de petróleo crudo y productos refinados en manos de los países que integran la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, superaron los 3.100 millones de barriles, un alza del 15% frente a los niveles de hace 2 años, según la Agencia Internacional de Energía. Los inventarios de los países que no son miembros de la OCDE también se ubican cerca de los máximos históricos, según estimaciones de expertos del negocio petrolero. Al fin de cuentas, el tema se reduce a fundamentos muy básicos. ¿Cuánto petróleo hay en el sistema? Hay que ver cómo se plantean las posibilidades de ver una reducción de esos inventarios. En general, la Agencia Internacional de Energía prevé que la producción de países que no pertenecen a la OPEP disminuya en más de 800.000 barriles al día este año, pero incrementa en casi 400.000 barriles al día en 2017, debido a una mayor producción de Canadá, Rusia y Brasil. Algunos inversionistas señalan que el consenso peca de ser demasiado pesimista y opinan que el exceso de suministro se aliviará. Resultan, por ejemplo, que las empresas han reducido sus gastos
en producción de petróleo y gas natural en cientos de miles de millones de dólares desde 2014 y que en 2017 puede ser el tercer año consecutivo de una caída en el gasto de energía, según la Agencia Internacional de Energía. El esquisto puede parar y reanudar la producción rápidamente, pero no es el caso del 96% restante del mercado petrolero. La menor inversión no se ha traducido en una menor producción con la celeridad que algunos anticipaban. Los proyectos que se iniciaron hace años empiezan ahora a producir la semana pasada. Bernstein Research publicó una lista de 136 iniciativas offshore que siguen en construcción, algunas de las cuales no se completarían hasta 2021. Además, la producción que fue interrumpida por motivos políticos u otros están regresando al mercado. La producción iraní de agosto quedó casi en 800,000 barriles al día, por encima del promedio del 2015, cuando estaba restringida por las sanciones internacionales, según la Agencia Internacional de Energía. Tal cifra contrarresta prácticamente la reducción de la producción estadounidense en igual periodo. La producción canadiense ha repuntado después de los incendios forestales que la afectaron en mayo. Nigeria y Libia podrían incrementar su producción en la medida en que amainen los conflictos políticos. Por el lado de la demanda, el consumo ha estado por debajo de las previsiones. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda se incrementará en unos 1,3 millones de barriles diarios este año, pero el crecimiento se vino abajo en el tercer trimestre ante una desaceleración drástica en China e India. La propia OPEP ha contribuido al exceso de oferta global al producir a niveles récords en los últimos meses. Esto ha sido reconocido incluso por el ministro de Petróleo de Qatar al sostener el pasado miércoles. Es evidente que ahora hay un mayor grado de urgencia para lograr que el mercado regrese a un equilibrio lo antes posible. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.